Al enterarme de que mi marido volvería antes de la cena de empresa, decidí cambiar las sábanas rápidamente. Pero cuando quité la sábana bajera y levanté el colchón, lo vi. Antes de empezar, escriban desde dónde nos están viendo. Les deseamos una agradable escucha. El piso, un tercero en un viejo edificio de ladrillo visto en el barrio de Chamberí, lo había heredado Carmen de su abuela Pilar, una mujer de carácter que había trabajado toda su vida en la Biblioteca Nacional de España y que jamás permitió que ningún hombre tomara decisiones por ella. La abuela era de esas personas que nunca levantaban la voz, pero que sabían decir las cosas de tal manera que discutir era inútil. Sobrevivió a su marido 22 años, crió a su hija, ayudó a criar a sus 2 nietas y, hasta sus últimos días, iba al trabajo andando, aunque la biblioteca estaba a 40 minutos de casa. Las piernas tienen que conocer el camino, decía. Si las piernas lo conocen, la cabeza queda libre para pensar. La abuela Pilar le legó el piso específicamente a Carmen, no a su madre ni a su nieta mayor, Sara. La madre se ofendió, Sara se encogió de hombros. Para entonces, ella ya vivía en otra ciudad y el tema de la vivienda no le preocupaba. La abuela se lo explicó de forma sencilla medio año antes de morir. Mientras estaban las dos sentadas en la cocina, bebiendo manzanilla en tazas finas con un borde dorado, fuera caía aguanieve. Los radiadores apenas calentaban y la abuela se arrebujaba en un chal de lana que no se quitaba de octubre a abril. Carmen, te dejo el piso a ti porque eres como yo, tranquila, pero terca. Sara es un torbellino. Ella se buscará la vida en cualquier parte. Pero tú necesitas una base. Recuerda, un piso no son las paredes, es el suelo que pisas. Mientras sea tuyo, nadie podrá moverte. Carmen no entendió del todo por qué su abuela decía aquello. Pilar parecía fuerte, su mente estaba lúcida y daba la impresión de que viviría al menos otros 10 años. Pero la abuela sabía más. 4 meses después, la ingresaron en el hospital con un ictus y ya no volvió a casa. En el funeral caía la misma aguanieve, su madre no encontraba el paraguas y ambas se calaron hasta los huesos. Luego, bebieron un té caliente en aquella misma cocina y guardaron silencio, porque todo lo importante ya lo había dicho la abuela en vida. Carmen heredó el piso a los 24 años, antes de conocer a Marcos. Era un piso modesto, 2 habitaciones, techos altos, un parqué que crujía y ventanas que daban a un patio interior con viejos tilos. Hizo una reforma superficial, pintó los techos, repasó el gotelé, acuchilló el parqué. Dejó las cortinas de la abuela pesadas de terciopelo granate con flecos que olían a casa antigua. En la cocina conservó el papel pintado amarillo que Pilar había elegido allá por el 83. El amarillo es el color de un hogar cálido, decía. Y Carmen no discutió, ni entonces ni después. Trabajaba como editora en una pequeña editorial de libros de texto. Su sueldo era modesto, pero le llegaba para todo: comida, ropa, libros y una vez al año, unas vacaciones en la costa de Andalucía. Era de esas personas que saben vivir en calma y no necesitan que nadie más llene su silencio. Por las noches leía, los sábados iba al mercado a por verduras y los domingos llamaba a su madre. Tenía 2 amigas, una del colegio y otra de la universidad, ambas casadas y siempre ocupadas. Carmen no se quejaba ni sentía nostalgia. Estaba bien sola, aunque en el fondo sabía que bien no era lo mismo que feliz. Conoció a Marcos en el cumpleaños de un amigo común, en una pequeña tasca con mesas de madera y velas en botellas. Carmen estaba sentada en un rincón porque no le gustaban los grupos ruidosos, y Marcos se sentó a su lado porque a él sí le gustaban. Era de esos hombres que saben proyectar una imagen de fiabilidad, hombros anchos, voz segura, la costumbre de abrir las puertas y decir yo me encargo. Trabajaba como gerente en una empresa de maquinaria industrial. No era una carrera brillante, pero sí estable. En la mesa hacía bromas oportunas, no bebía de más y sabía escuchar, lo que para un hombre de más de 30 era casi un lujo. En su tercera cita, pasearon por el Madrid Río. Era a principios de octubre. Las hojas crujían bajo sus pies y el aire olía a humedad. Marcos dijo: me gusta que no seas de esas que solo piensan en el dinero. Carmen se lo tomó como un cumplido. Años después recordaría esa frase y comprendería que no era un cumplido, sino un sondeo. Pero en aquel momento tenía 26 años. Un hombre con las manos cálidas le decía cosas agradables, y el mundo parecía sencillo. Salieron durante 1 año y medio. Marcos la cortejaba con elegancia, pero sin ostentación. No porque fuera tacaño, sino porque sabía usar gestos precisos. Un ramo de flores cuando no lo esperabas. Un mensaje por la mañana: buenos días, pienso en ti. La disposición de ir a verla si le dolía la cabeza.
No organizaba sorpresas con limusinas, y gracias a Dios, porque Carmen no lo soportaba. Parecía un hombre normal y fiable que quería una familia normal. ¿Y Carmen le creyó? La boda fue modesta. Un restaurante para 20 personas, un vestido blanco sin cancán, las lágrimas de su madre y los pendientes de la abuela en sus orejas. Marcos se mudó a su piso y esa misma noche, mientras deshacía cajas en el pasillo, dijo: Carmen, quiero que sepas que este es tu piso, la herencia de tu abuela. No aspiro a nada. Lo importante es que estemos juntos. Lo demás son papeles. Lo dijo mirándola a los ojos, con voz firme y seria. Carmen sintió un calor que se extendía por su pecho. Pensó: este es un hombre en quien se puede confiar. No sabía que así es precisamente como empieza esa clase de engaño, que no funciona a través de la mentira, sino de una simulación larga y paciente. Los primeros 5 años fueron tranquilos, aunque no perfectos. Marcos a veces se irritaba por pequeñeces. Podía pasarse días en silencio después de una discusión, caminando por el piso con cara de ofendido por el mundo. Pero Carmen se acostumbró. Aprendió a distinguir su enfado real de un simple mal humor. Si estaba en silencio mirando el móvil, significaba que había tenido un mal día en el trabajo. Para la noche se le pasaría. Si estaba en silencio fregando los platos, significaba que estaba enfadado con ella, pero en una hora se acercaría a abrazarla. Aprendió ese idioma como se aprende una lengua extranjera, no por las reglas, sino por la costumbre. Se iban de vacaciones, normalmente a la playa, a un hotel económico. Tomaban el sol, comían fruta y los fines de semana iban al cine o a pasear. A veces invitaban amigos a cenar. Marcos hacía carne a la brasa. Todos decían que le salía de maravilla y él sonreía satisfecho. Ingüera, parecían una buena familia normal. Carmen quería tener hijos. No con desesperación, pero sí con certeza. La conversación surgía cada 6 meses, y cada vez Marcos respondía lo mismo: vamos a esperar un poco, no es el momento. Primero quiero terminar de pagar el crédito del coche. Primero vamos a crear un colchón de seguridad. Esperemos a la primavera. La excusa cambiaba. La respuesta, no. Carmen aceptaba porque confiaba en él. Está planificando, no evadiendo. No se daba cuenta de que un poco más tarde no es un plan, es una forma de no empezar nunca. Los cambios empezaron aproximadamente 1 año antes de la noche, que lo cambió todo. Al principio, eran pequeños detalles que por separado no significaban nada, pero que juntos formaban un patrón que Carmen aún no sabía leer. Marcos empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia, aunque, según sus propias palabras, las ventas en su empresa estaban cayendo. Empezó a fumar en el balcón. Antes no fumaba en absoluto y ahora se pasaba allí las noches mirando al patio. El cenicero en la barandilla se llenaba más rápido de lo que Carmen tardaba en limpiarlo. Le preguntó: ¿has empezado a fumar? Él se encogió de hombros. Son los nervios. Mucho lío en el trabajo. No volvió a preguntar. Luego empezaron las conversaciones sobre el piso. Al principio, como quien no quiere la cosa, durante la cena. ¿Sabes cuánto cuestan los pisos en nuestro barrio ahora? Es una cantidad de dinero absurda, ahí parada sin producir nada. Carmen respondió: no está parada, es nuestro hogar. Marcos asintió y cambió de tema. 2 semanas después, volvió a la carga. Un amigo mío ayudó a una pareja a invertir su piso en un negocio. Ahora viven en un chalet en las afueras y no se privan de nada. Imagínate, tu propia casa, un jardín, una barbacoa. Carmen negó con la cabeza. Es el piso de mi abuela, no lo venderé. Marcos asintió de nuevo, pero en sus ojos ella no vio acuerdo, sino cálculo, como si estuviera trazando una ruta alternativa para llegar al mismo destino. Había otro detalle más. Marcos empezó a ser más cuidadoso con su móvil. Antes lo dejaba en cualquier sitio, en la mesa de la cocina, en el reposabrazos del sofá, en la estantería del baño. Ahora lo llevaba en el bolsillo, incluso en casa. Y cada vez que Carmen pasaba a su lado, cubría instintivamente la pantalla con la mano. Si el teléfono sonaba, salía al pasillo o al balcón. Si le llegaba un mensaje, lo miraba solo cuando Carmen estaba en otra habitación. Ella no se dio cuenta de inmediato, sino de forma gradual. ¿Cómo se nota una grieta en la pared? Primero crees que ha sido tu imaginación, luego ves que se ha hecho más larga. Carmen se decía a sí misma: todo el mundo tiene conversaciones de trabajo que no quiere enseñar. Quizás está resolviendo problemas y no quiere preocuparme. Quizás es solo una costumbre. Pero en su interior, en ese lugar sin nombre que siempre siente las cosas antes de que la cabeza las entienda, ya se había despertado el presentimiento del engaño. Un presentimiento silencioso, como un susurro tras la pared. No se podía demostrar ni ignorar. Simplemente estaba ahí,
esperando. Aquel viernes, Marcos se fue a la cena de empresa justo después de comer. El evento anual de su compañía. Un restaurante en una finca a las afueras. Mesas largas, discursos de la directiva y luego música y baile hasta la medianoche. Todos los años era lo mismo, y todos los años Marcos volvía pasada la medianoche, un poco achispado, oliendo a tabaco ajeno y a restaurante, y por la mañana dormía hasta tarde. Y Carmen le preparaba un café bien cargado, y no le hacía preguntas. Un ritual habitual al que se había acostumbrado. Carmen se quedó sola en casa y lo disfrutó. Le encantaban las tardes en soledad, no porque no quisiera a su marido, sino porque en el silencio de un piso vacío podía ser ella misma sin esfuerzo. Sin tener que adaptar la cena al horario de otro, sin vigilar si la televisión estaba al volumen adecuado, sin preguntar té o café y esperar una respuesta. Simplemente ser. Calentó las sobras del estofado del día anterior, comió en la cocina, de pie junto a la ventana, mirando el patio donde los viejos tilos ya habían perdido sus hojas y la farola de la entrada iluminaba el asfalto mojado. Luego fue al salón. Puso una película, un melodrama francés, que llevaba tiempo queriendo ver, pero que con Marcos era incómodo. Él no soportaba los subtítulos y siempre comentaba en voz alta. Vio hasta la mitad, se dio cuenta de que se estaba quedando dormida, apagó la televisión y cogió el móvil para ver la hora. Eran poco más de las 9, y de repente la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Esto es un aburrimiento, me iré antes. ¿Llego en una hora? Carmen lo releyó 2 veces. Marcos nunca se iba antes de las cenas de empresa. Era de los que se quedan hasta el final y luego se pasan media hora más en el aparcamiento, charlando con los compañeros. Pero quién sabe, quizás estaba cansado, quizás de verdad era aburrido. Le respondió, vale, te espero. Y pensó, al menos que la casa esté acogedora. La idea fue simple y doméstica, cambiar la ropa de cama. Sábanas limpias después de un día largo, un olor fresco, un detalle, pero de esos que mejoran una velada. Abrió el armario del pasillo, donde la ropa de cama estaba apilada en montones ordenados. Era una manía que había heredado de su abuela. Sacó un juego de algodón de color azul cielo, comprado el año pasado en las rebajas. Volvió al dormitorio, quitó la funda del edredón, sacó las fundas de las almohadas y las echó al cesto de la ropa sucia junto a la puerta. Luego se puso con la sábana bajera. El colchón lo habían comprado juntos hacía 3 años. Pesado, ortopédico, con una gruesa capa superior. El vendedor de la tienda les dio una larga charla sobre las zonas de apoyo y los muelles independientes. Marcos asintió entonces con aire de experto, aunque Carmen sabía perfectamente que no tenía ni idea de la diferencia entre un colchón y otro. Quitó la sábana bajera y levantó una esquina del colchón para meter la nueva más adentro, una costumbre que también había aprendido de su abuela. La sábana hay que remeterla para que no se salga ni una esquina por la noche. Su mano tropezó con algo duro, plano, de bordes lisos, como un libro fino o una revista. Carmen frunció el ceño. Estaba segura de que no había puesto nada ahí. Tiró y sacó una carpeta de plástico transparente, de las de tipo sobre, con un cierre de clic. Una carpeta de oficina normal y corriente, de las que venden en cualquier papelería por €1. Dentro se veían unas hojas blancas. Carmen se sentó en el borde de la cama. El clic del cierre sonó suave, casi inaudible. Sacó las hojas, eran 4, y empezó a leer. Las manos ya le temblaban, aunque su cerebro aún no había procesado lo que veía. Su cuerpo lo entendió antes. El primer documento estaba impreso en papel grueso, con logotipos y sellos. Un contrato de arras de un piso, su piso, la dirección, la superficie, el número de catastro. Todo coincidía. El comprador, Promociones Solimar S. L, un nombre que Carmen no había oído en su vida. La cantidad, leyó la cifra 2 veces y sintió como algo se le encogía en las costillas. La suma era considerablemente inferior al precio de mercado, un 3, 5, 40% menos, como si alguien tuviera mucha prisa por vender y estuviera dispuesto a rebajarlo con tal de cerrar la operación rápidamente. Abajo figuraba la firma de la vendedora, Carmen López Ruiz. Carmen miró esa firma y sintió un escalofrío que le recorría la espalda. No era su firma. Conocía su firma tan bien como conocía su propio rostro en el espejo. Cada curva, cada presión, cada bucle habitual. Esta se le parecía mucho. Alguien había practicado sin duda, pero las letras estaban colocadas de forma ligeramente distinta. La distancia entre ellas era un poco mayor, y el lazo de la C mayúscula era demasiado redondo. El suyo siempre salía más alargado, un poco anguloso. Alguien había falsificado su firma.
Alguien que la había visto 1000 veces en recibos, en postales, en documentos guardados en el cajón de su escritorio. Alguien que vivía con ella. El segundo documento, una fotocopia de un DNI. Una mujer desconocida la miraba desde la foto con una mirada serena y tranquila. Beatriz García Soto, 32 años, con domicilio en un pueblo de las afueras. Pelo claro, cejas rectas, barbilla ligeramente respingona. Atractiva, de las que se definen como agradables. No una belleza despampanante, pero de las que se recuerdan. Carmen no la había visto en su vida. Le dio la vuelta a la hoja, como si en el reverso pudiera haber una explicación, pero estaba en blanco. El tercer documento, la impresión de una reserva de billetes de avión. 2 billetes, solo ida, sin fecha de vuelta. Nombres, Marcos Vidal Sanz y Beatriz García Soto. Fecha de salida, en 3 semanas. Vuelo de mañana. Salida a las 7:15. Carmen se imaginó a Marcos levantándose a las 4 de la mañana, vistiéndose en silencio en la oscuridad, cogiendo una maleta que habría escondido previamente en el trastero de algún amigo, y saliendo del piso, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a su mujer. Y la mujer, durmiendo, sin saber que en pocos días vendrían unos señores de Promociones Solimar, SL, con los papeles en la mano para decirle que el piso estaba vendido. La cuarta hoja, una nota manuscrita en media hoja de cuaderno. La letra de Marcos, pequeña y apresurada. Una lista de tareas numerada. Notario, preparar poder general. Solimar, reunión miércoles, confirmar plazos. Billetes pagados. Reenviar confirmación a B. Cancelar tarjeta tras la transferencia. Sacar efectivo. No más de 300 de una vez. El último punto estaba subrayado 2 veces. Carmen dejó las hojas sobre sus rodillas. El dormitorio a su alrededor era el mismo. Paredes beige, las cortinas granates de la abuela, la lámpara de la mesilla con su pantalla, la foto de la boda en la cómoda. Todo en su sitio. Nada había cambiado. Pero todo había cambiado. El mundo no se había derrumbado. Había cambiado su textura, como si todo lo que había tocado durante los últimos 7 años hubiera sido un decorado de cartón piedra. Bonito, cuidado, convincente, pero vacío por dentro. El marido, la familia, las palabras, lo importante es que estemos juntos, su voz, sus manos, su costumbre de besarla en la coronilla antes de dormir. Todo había sido atrezo en un guión ajeno, donde a ella le habían asignado el papel de la persona a la que es fácil engañar porque es tranquila, confiada y no hace demasiadas preguntas. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. 1 minuto, 5, 15. El tiempo se volvió denso e inmóvil, como el aire antes de una tormenta. Su primer impulso fue llamar a su madre, contárselo todo, oír su voz, llorar por teléfono como cuando era niña. El segundo, estamparle la carpeta en la cara cuando entrara. Plantarse en la puerta, tirársela a los pies y decirle, ¿y bien, te encargas de esto? El tercero, simplemente llorar. Sentarse en el suelo, abrazarse las rodillas y aullar como un animal herido que aún no entiende qué le ha pasado, pero ya siente el dolor. Pero Carmen no hizo nada de eso. En su lugar, se levantó, fue a la cocina, cogió un vaso del armario, se sirvió agua del grifo y bebió lentamente, mirando su reflejo en la oscura ventana de la cocina. En el patio, la farola estaba encendida. Los tilos se erguían, negros y desnudos. Desde el reflejo la miraba una mujer de 34 años con ojeras y las sienes húmedas de sudor, una editora de libros de texto con un sueldo que le daba justo para vivir. Pero esa mujer tenía un piso, sentido común y la voz de su abuela en la cabeza que le decía, mientras el suelo sea tuyo, nadie podrá moverte. Carmen dejó el vaso en el fregadero, se secó las manos con un paño, volvió al dormitorio, sacó el móvil y empezó a fotografiar cada documento, por ambas caras, a la luz de la lámpara de la mesilla, de forma que se vieran todas las letras, todos los sellos, todas las cifras. Las manos aún le temblaban y las 2 primeras fotos salieron borrosas. Las borró y las repitió, esta vez apoyando los codos en las rodillas para tener más estabilidad. Cada hoja, anverso y reverso. La nota de Marcos, en primer plano, para que la letra fuera legible. Envió las fotos a su propio correo electrónico, al del trabajo y al personal, a los 2. Luego las subió a un servicio de almacenamiento en la nube que apenas usaba, pero cuya contraseña recordaba. Después, lo pensó un segundo y se las reenvió también al correo de su amiga del colegio, Marta, con una nota. ¿No lo abras todavía? Ya te explicaré. Solo guárdalo. Después de eso, dobló cuidadosamente todas las hojas, las metió de nuevo en la carpeta, cerró el clic,
se acercó a la cama, levantó la esquina del colchón y metió la carpeta exactamente en el mismo sitio donde la había encontrado, más pegada a la pared, un poco a la izquierda del centro. Bajó el colchón, pasó la mano por la superficie, asegurándose de que no sobresalía nada, de que no había ningún bulto. Luego cogió la sábana limpia y hizo la cama, alisó las arrugas, remetió las esquinas, metió el edredón en la funda y las almohadas en sus fundas. Cuando terminó, la cama tenía un aspecto impecable, blanca, lisa, fresca. Ni un solo rastro de que allí acababa de venirse abajo el mundo de alguien. Carmen se puso el pijama, se tumbó sobre la colcha con un libro y encendió el aplique de la pared. El libro estaba abierto por la página donde lo había dejado hacía 3 días, pero las letras no formaban palabras. Ante sus ojos estaban las cifras del contrato y el lazo redondo de la firma falsificada. Pasaba las páginas sin leer, y esperaba. Marcos volvió a eso de las 10:15, oyó el clic de la cerradura, cómo se quitaba los zapatos en la entrada, uno golpeó la pared, como siempre. Luego, pasos, el sonido del agua en el baño, el cepillo de dientes. Entró en el dormitorio no borracho, pero sí con ese brillo en los ojos y ese hablar ligeramente ralentizado que le aparecía después de la tercera copa. «Ah, todavía no duermes», dijo, sentándose en el borde de la cama. «Gracias por cambiar las sábanas. Así sí que se siente uno en casa». Se inclinó y la besó en la coronilla, el gesto habitual, el mismo que a ella siempre le había gustado. Carmen sonrió con las comisuras de los labios, no más, exactamente como sonreía siempre. «¿Qué tal la cena?», preguntó ella. Un rollo. Lo mismo de todos los años, el director soltando otra vez el discurso sobre el espíritu de equipo, los de contabilidad cantando otra vez en el karaoke, Sergio, el de logística, subiéndose a bailar a la tarima. Hablaba con naturalidad, como de costumbre, y Carmen escuchaba y asentía. Por dentro se sentía vacía y fría, como una habitación sin calefacción, pero por fuera ni una grieta. Marcos se cambió, se acostó, se giró de lado y 3 minutos después empezó a roncar suavemente. Carmen se quedó tumbada a su lado, mirando al techo. La grieta en el yeso, que veía cada noche, iba desde la lámpara hasta la esquina, fina como un hilo. Antes le parecía acogedora, parte de la casa antigua, de su carácter. Ahora le parecía lo que era, una grieta. Carmen yacía y pensaba, no en el dolor. El dolor vendría después, lo sabía. Ahora pensaba en lo que iba a hacer. No mañana ni pasado, sino a primera hora de la mañana. Por la mañana, mientras Marcos aún dormía, salió a la cocina e hizo una llamada. Encontró el número en una vieja agenda que su abuela guardaba en un cajón del aparador y que Carmen se había llevado después del funeral. Sin saber por qué, simplemente no pudo tirarla. Entre las páginas había una hoja de arce seca y recibos de la tintorería del año 98, y en la letra B había una anotación, Vargas Arturo y un número de teléfono. Lo marcó y escuchó una voz ronca, de persona mayor, pero clara. «Dígame». «Arturo, buenos días. Probablemente no se acuerde de mí. Soy Carmen, la nieta de Pilar Ruiz. Usted ayudó a mi abuela con los papeles del piso». Una pausa al otro lado de la línea. «¿De Pilar Ruiz? Claro que me acuerdo. Que en paz descanse. Recuerdo el piso y cómo fuimos 3 veces al catastro porque siempre les faltaba algo. Así que tú eres Carmen, la que heredó. ¿Qué ha pasado?» «Arturo, necesito ayuda. Es sobre el piso de la abuela. Ven hoy a las 2. Estaré en el despacho». El despacho era una forma generosa de llamarlo. Una pequeña oficina en la planta baja de un edificio de viviendas, con entrada independiente desde el patio. Una puerta baja, una placa de latón con su apellido que nadie había limpiado en años. Dentro, cortinas pesadas de color guinda, un escritorio cubierto de carpetas, 2 sillones para clientes con los asientos hundidos y un olor a café que parecía impregnado en las paredes para siempre. Arturo Vargas estaba sentado tras el escritorio, con un chaleco sobre una camisa de cuadros. En la nariz llevaba unas gafas de cristales gruesos, que se quitaba, limpiaba y volvía a ponerse constantemente. Una manía que sustituía a las pausas en la conversación. Rondaba los 70, hacía tiempo que no aceptaba clientes nuevos. Se dedicaba a asesorar a viejos conocidos, a escribir artículos para una revista jurídica y a veces a representar a jubilados estafados por las comunidades de vecinos. Pero cuando Carmen llamó y dijo el piso de la abuela, respondió al instante, sin dudar, como si no hubieran pasado 30 años. Carmen le enseñó las fotos en el móvil. Arturo se puso las gafas, se las quitó, las limpió, se las volvió a poner. Amplía aquí, donde está la firma,
pidió. Ella amplió. Él miró durante un buen rato, luego se reclinó en el sillón y dijo: Carmen, tu marido es un idiota, pero un idiota peligroso. Después, habló con calma, como un médico que explica un diagnóstico sin emociones, punto por punto. El piso fue adquirido por herencia antes del matrimonio, por lo que es un bien privativo, no ganancial. Marcos no tiene ningún derecho sobre él, aunque lleven casados 20 años. El contrato de arras con una firma falsificada ya es un delito de falsedad documental según el Código Penal. Y si se llega a presentar esos documentos en el registro, es un intento de estafa. Teniendo en cuenta el valor del piso, es una estafa agravada, y eso conlleva una pena de prisión seria. Pero Arturo levantó un dedo. Para que todo salga bien, hay que hacerlo bien. Si montas un escándalo ahora, él destruirá los documentos. Los quemará, los romperá, los tirará por el retrete y dirá que no sabe nada. ¿Que encontraste la carpeta? ¿Dónde están las pruebas? Las fotos. Las fotos están bien, pero los originales son mejores. Necesitamos que él mismo se presente con esos papeles en un lugar donde lo estén esperando. Carmen escuchaba y asentía. Algo estaba cambiando en su interior. El miedo y la confusión daban paso a otra cosa, algo frío y definido, como una barra de acero. Comprendió que no iba a llorar ni a gritar. Iba a esperar, como su abuela esperaba su turno en el catastro. En silencio, con paciencia, sabiendo que, tarde o temprano, la ventanilla se abriría. Ese mismo día, Carmen fue al registro de la propiedad. No había mucha cola, era viernes por la tarde y la gente ya se había ido. Cogió un número, se sentó en una silla de plástico y rellenó una solicitud para prohibir cualquier acto de disposición sobre el inmueble sin su presencia personal. Esto significaba que aunque Marcos, por algún milagro, consiguiera llevar los documentos falsificados al registro, la operación se bloquearía automáticamente. El sistema simplemente no lo permitiría. Era el primer candado que Carmen ponía en su puerta. Cuando volvió al despacho de Arturo con una copia de la solicitud, él asintió con aprobación y sacó de un cajón una vieja agenda de cuero gastado, con una goma que había perdido toda su elasticidad. Buscó una página y dijo: «Tengo un conocido en la Brigada de Delincuencia Económica. Capitán Torres, de la vieja escuela, de los que todavía recuerdan para qué está la policía. Si le enseñamos el material, se implicará. Sin presiones, simplemente estará ahí cuando haga falta. ¿Te parece bien?» A Carmen le parecía bien, estaba lista. Los días siguientes fueron una prueba para la que es imposible prepararse. Iba a trabajar, corregía manuscritos, respondía a los correos de sus compañeros, comía en el bar de abajo, que siempre olía a cocido y a café. Y durante todo ese tiempo dentro de ella funcionaba un segundo mecanismo invisible, que contaba los días, las horas y los minutos hasta el viernes. Sabía algo que Marcos no sabía. Sabía algo que nadie a su alrededor sabía, ni sus compañeros, ni su madre, ni sus amigas. Y ese conocimiento convertía el mundo en un escenario donde todos interpretaban sus papeles, sin sospechar que el decorado estaba a punto de derrumbarse. Marcos, esos días, se comportó como si presintiera que debía preparar el terreno. O quizás simplemente seguía un plan en el que la última semana antes de la operación estaba dedicada a mantener a su mujer tranquila y sin hacer preguntas. Se volvió inesperadamente cariñoso, y ese cariño era más aterrador que su indiferencia habitual, porque ahora Carmen veía a través de cada gesto. El sábado llegó a casa con flores, rosas blancas sus favoritas. Antes le regalaba flores 2 veces al año, en su cumpleaños y el 8 de marzo. A veces incluso se olvidaba en esas fechas. Y ahora, un sábado sin motivo, rosas blancas en papel celofán. Y él, en la entrada, con cara de sorprendido por su propio impulso, pasaba por una floristería. «Las vi y pensé en ti», dijo. Carmen cogió el ramo, lo olió, lo puso en un jarrón en la cocina. «Son preciosas. Gracias», dijo. Su voz sonó neutra, sus manos no temblaron. Solo sentía una opresión bajo las costillas, como si alguien estuviera apretando lentamente un alambre. El domingo preparó la cena. Por primera vez en medio año, o quizás más, sacó un pollo del frigorífico, cortó verduras, encontró en la estantería las especias que Carmen compraba y que nadie más que ella usaba. Cocinó durante mucho tiempo, haciendo ruido, con el estruendo de las sartenes y un olor a ajo que inundaba todo el piso. Puso la mesa, no se limitó a poner los platos, sino que colocó servilletas, encendió una vela y abrió una botella de vino. Carmen se sentó enfrente, comió, lo alabó, brindó con él y sonrió, mientras por dentro contaba: «Quedan 5 días». Después de cenar, se sentó a su lado en el sofá, la abrazó por los hombros y empezó a hablar. Tenía una voz suave, confidencial, la misma con la que una vez le dijo:
Lo importante es que estemos juntos. ¿Sabes, Carmen? He estado pensando mucho. Llevamos 7 años juntos y quiero que nos vaya bien. De verdad. He encontrado una oportunidad. Se puede invertir en un negocio, algo serio, fiable. Pero para eso hay que firmar unos papeles. Nada grave, un simple trámite, un consentimiento notarial para avalar con el piso, para que el banco apruebe el crédito. Ya he encontrado un notario. Podríamos ir la semana que viene. Carmen no giró la cabeza. Miraba la pantalla del televisor, donde daban una serie sin sonido. ¿Qué negocio?, preguntó con voz neutra. Un amigo mío está montando una constructora. Necesita socios. La inversión es pequeña, pero en 2 años tendremos un chalet, un coche nuevo, una vida como Dios manda. Lo hago por nosotros, Carmen, por nosotros, repitió. Y esa palabra, nosotros, quedó suspendida en el aire entre ellos, como una moneda lanzada al aire que nadie se molesta en coger. Nosotros. Recordó los billetes de avión para 2 sin fecha de vuelta. El nombre de Beatriz García junto al suyo en la reserva. La lista de tareas manuscrita. Sacar efectivo. No más de 300 de una vez. Nosotros eran él y esa mujer. Y Carmen, en ese nosotros, era un gasto a eliminar. De acuerdo, dijo ella. Cuéntamelo con más detalle durante la semana. Ahora estoy cansada. Marcos asintió, le dio un beso en la sien y se fue al baño. Carmen se quedó en el sofá, inmóvil durante mucho tiempo, mirando la vela que se consumía en la mesa. La cera goteaba sobre el platillo formando regueros irregulares, la llama parpadeaba y la sombra en la pared se balanceaba como un péndulo. El lunes por la noche, Carmen llamó a Arturo desde su despacho en el trabajo. Cerró la puerta y habló en voz baja, pegando el teléfono a la oreja. Le contó la conversación del sofá, lo del notario, que Marcos había hablado de ir la semana siguiente, pero aún no había concretado el día. Lo concretará pronto, dijo el abogado. En cuanto te diga el día y la hora, llámame. Hablaré con Torres y estaremos listos. Tú, sobre todo, no cambies tu comportamiento. Ni una palabra de más, ni una mirada de más. Eres una esposa que confía en su marido. Era fácil decirlo. No cambies tu comportamiento. Carmen aprendió a controlar su rostro, su voz, sus manos. Desarrolló un repertorio de reacciones que activaba automáticamente, como una actriz que interpreta el mismo papel cada noche. Cuando Marcos decía nosotros, ella asentía. Cuando la besaba antes de dormir, ella respondía con normalidad, ni con pasión, ni con frialdad, para que no sospecharan indiferencia ni fingimiento. Cuando él le contaba algo del trabajo, ella hacía 1 o 2 preguntas, ni más ni menos que de costumbre. Se convirtió en un espejo que reflejaba exactamente lo que él quería ver. Por las noches, cuando Marcos se dormía y su respiración se volvía regular y profunda, Carmen se quedaba con los ojos abiertos, mirando al techo. La grieta en el yeso iba desde la lámpara hasta la esquina, y en la oscuridad parecía más profunda de lo que era. Carmen pensaba en cómo podía dormir tan tranquilamente al lado de la persona a la que planeaba robar. Su mano descansaba en la almohada, cerca de la cabeza de ella, y esa mano grande, cálida, de dedos anchos, era la mano del hombre que había falsificado su firma, que había encontrado un comprador para su casa, que había comprado un billete para otra mujer, y aún así dormía como duermen las personas con la conciencia tranquila, profundamente, sin sueños, con la boca ligeramente entreabierta. El martes, Marcos llegó del trabajo antes de lo habitual y dijo: «He quedado con la notaria, el viernes a las 11:00. La oficina está cerca, a 20 minutos en coche. Necesitan tu consentimiento para el aval, para que el banco apruebe el crédito para el negocio. Es un trámite estándar, media hora como máximo». Hablaba con naturalidad, como si se tratara de cambiar una bombilla fundida. Carmen estaba junto a los fogones, removiendo una sopa, y no se giró. «Vale», dijo hacia la olla. «Iremos». Marcos se acercó por detrás, le puso las manos en los hombros y dijo: «Eres la mejor». Ella sintió sus palmas a través de la tela de la blusa, cálidas, seguras, y le costó toda su fuerza tranquila y terca no quitárselas de encima. El miércoles por la noche, Carmen se reunió con Arturo por 3ª vez. Él ya había hablado con el capitán Torres y el plan estaba listo. La notaria con la que Marcos había concertado la cita, Isabel Olmedo, era conocida de Arturo. No íntimamente, pero lo suficiente. Habían coincidido en congresos de derecho y él sabía que era una profesional honesta. La llamó, le explicó la situación y ella aceptó ayudar. ¿Recibiría a Marcos como a un cliente normal y dejaría que los acontecimientos se desarrollaran? «El capitán Torres estará en la sala de espera», dijo Arturo. «De paisano, sin uniforme, sin hacer ruido. Tú llegarás antes. Por la mañana antes de salir,
Saca la carpeta de debajo del colchón y tráemela. Los originales tienen que estar sobre la mesa cuando él entre. Carmen asintió. Esa noche durmió, por primera vez en una semana. Poco, de forma superficial, pero durmió. La decisión estaba tomada, el plan existía, y eso la alivió, como se alivia a un enfermo cuando el médico por fin le da un diagnóstico y le dice lo que va a hacer. El viernes amaneció lloviendo, una lluvia fina de otoño, de esa que no cae, sino que flota en el aire como polvo húmedo. Marcos se levantó de buen humor, se afeitó, se puso una camisa limpia y abrillantó sus zapatos. Carmen lo oyó tararear en el baño, algo sin melodía, y ese sonido, el sonido de un hombre que cree que hoy es su día, le provocó una sensación tan aguda que cerró los ojos por un segundo y apretó el borde de la encimera de la cocina hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego relajó las manos, preparó café y puso 2 tazas en la mesa. ¿Estás lista?, preguntó Marcos, al aparecer en la cocina. Salgamos a las 10, para ir con tiempo. Tengo que pasar por un sitio antes, dijo Carmen. Saldré un poco antes, nos vemos allí. Mándame la dirección. Marcos frunció el ceño. Eso no entraba en sus planes, pero no discutió. Le envió la dirección por WhatsApp y se fue primero. Carmen, al quedarse sola, fue al dormitorio y levantó la esquina del colchón. La carpeta estaba allí, transparente, con su cierre, exactamente donde la había dejado una semana antes. La cogió, la metió en el bolso y salió del piso. La notaría estaba en una calle tranquila, un edificio antiguo, planta baja, una placa de metal oscuro y una puerta pesada con un pomo de latón. Carmen llegó 40 minutos antes. En la sala de espera ya la guardaban. Arturo, con un traje oscuro y formal que parecía ponerse 2 veces al año, y un maletín de cuero cerrado con sus 2 hebillas. Y a su lado un hombre de unos 40 y tantos, corpulento, de pelo corto y vestido de paisano, chaqueta gris, jersey de cuello alto y zapatos de suela gruesa. El capitán Sergio Torres. Tenía el rostro impasible de quien ha visto cientos de historias como esa, y hace tiempo que dejó de sorprenderse. Le estrechó la mano a Carmen, de forma breve y profesional, y dijo: Carmen, he revisado el material. Todo claro. Está haciendo lo correcto. Hoy solo vamos a dejar constancia. Compórtese con naturalidad. Del resto nos encargamos nosotros. La notaria, Isabel Olmedo, salió de su despacho. Una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y unos ojos grises, y atentos tras las gafas. Le tendió la mano a Carmen y dijo en voz baja: Pase. Está todo preparado. Carmen entró en el despacho, sacó del bolso la carpeta de plástico transparente, la misma que por la mañana. Mientras Marcos se duchaba tarareando, había sacado sigilosamente de debajo del colchón y la dejó sobre la mesa. A su lado, Arturo colocó las fotos impresas de los documentos y la denuncia por falsificación de firma. Sobre la oscura madera lacada, todo aquello parecía ordenado e ineludible, como piezas de museo. A las 11:05, la puerta de la sala de espera se abrió y entró Marcos. Camisa limpia, zapatos relucientes, pelo fijado con gomina. Bajo el brazo, una carpeta con documentos, el borrador de un poder general para disponer del piso, que Carmen debía firmar en presencia de la notaria. Era su plan B, el camino limpio. Si la esposa firmaba, el contrato falsificado de debajo del colchón ya no sería necesario. En su rostro, la sonrisa de quien acude a una reunión donde todo está decidido de antemano, saludó con un gesto a la recepcionista. Entró en el despacho, vio a Carmen y sonrió aún más. ¡Ah, ya estás aquí! Genial. Luego, su mirada se deslizó por la mesa y se detuvo. Sobre la superficie de laca oscura, justo delante de él, estaba la carpeta de plástico transparente con el cierre de clic. Su carpeta, la que había escondido bajo el colchón y que debía seguir allí hasta que todo terminara. A su lado, las impresiones donde reconoció su propia letra, su lista de tareas, la fotocopia del DNI de Beatriz. La sonrisa no desapareció de golpe. Se fue desvaneciendo lentamente, como pintura al óleo sobre una superficie vertical, escurriéndose desde los ojos hasta los labios y de los labios a la barbilla. Dirigió la mirada a Carmen, luego a Arturo, que estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, y finalmente al capitán Torres, que estaba sentado en un rincón, con una pierna sobre la otra, mirando a Marcos sin expresión alguna. Marcos, empezó a hablar la notaria. Siéntese, por favor. Su esposa se ha puesto en contacto conmigo para manifestar que su firma en un contrato de arras sobre su propiedad ha sido falsificada. No puedo autorizar ningún documento en esta visita. Además, se encuentra presente un representante de las fuerzas de seguridad,
Marcos permanecía de pie, inmóvil. La carpeta con el borrador del poder se deslizó lentamente de debajo de su brazo y cayó al suelo. Las hojas se esparcieron en abanico por el parqué. No se agachó a recogerlas. Su boca se entreabrió, como si fuera a decir algo, pero hubiera olvidado las palabras. Por primera vez en 7 años de matrimonio, Carmen lo veía sin su máscara, y debajo de la máscara no había nada. Ni astucia, ni descaro, ni siquiera rabia, solo desconcierto y miedo. Un miedo desnudo y feo, el miedo de quien ha sido atrapado. Pasó un minuto, quizás menos, pero a Carmen le pareció una vida entera. Entonces, la puerta del despacho se abrió de nuevo y entró una mujer. Rubia, con un abrigo gris, la espalda recta y el pelo recogido. Entró con vacilación, asomándose primero y luego cruzando el umbral, como alguien que no está del todo seguro de haber llegado al lugar correcto. Beatriz García, la misma, cuyo DNI Carmen había encontrado bajo el colchón, junto al contrato falsificado y los billetes. Marcos no la había citado allí. La noche anterior, hablando con ella por teléfono, solo le había dicho: mañana estaré en la notaría en esta dirección. Estoy resolviendo lo del piso. Pronto estará todo listo y por fin podremos empezar nuestra vida. No le pidió que fuera, no quedaron, simplemente compartió la información, como se comparten buenas noticias con alguien a quien se quiere dar esperanzas. Pero Beatriz había decidido por su cuenta. Quería estar cerca en el momento en que su futuro, según creía, por fin se formalizara sobre el papel. Quería acercarse, esperarlo en la calle, recibirlo con una sonrisa, quizás ir a comer juntos para celebrarlo. No sabía que en ese despacho estaba la esposa, de la que supuestamente él se había divorciado hacía tiempo. No sabía que el piso era de otra persona. No sabía nada. Entró, vio a Carmen y algo en su rostro vaciló. No de inmediato. Primero, una ligera perplejidad. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué esas caras? Luego, una mirada que recorrió la mesa, los documentos extendidos, la fotocopia de su propio DNI sobre la madera oscura. Y finalmente, la comprensión. Llegó lentamente, inexorablemente, de los bordes al centro, como el agua que inunda una habitación. Beatriz se detuvo y miró a Marcos. Marcos, ¿qué es esto? Él no respondió. La miraba como miran las personas a las que se les derrumban 2 mundos a la vez y no saben cuál salvar. El capitán Torres se levantó, se ajustó la chaqueta y habló en voz baja, sin alterarse. Beatriz, mi nombre es Sergio Torres, soy de la Brigada de Delitos Económicos. El piso del que hablamos es propiedad de Carmen López Ruiz. Lo heredó antes de su matrimonio. Marcos Vidal Sanz es su actual marido. El matrimonio no ha sido disuelto. La firma en el contrato de arras es falsa. El señor Vidal no tiene derecho a disponer de esta propiedad. Beatriz escuchaba. Su rostro palidecía lentamente, no como en las películas, donde la gente se pone blanca en un segundo, sino de verdad a manchas. Primero palideció la frente, luego las mejillas, y finalmente sus labios se quedaron del mismo color que su piel. Se giró hacia Marcos. Él seguía de pie, con los brazos caídos, sin levantar la vista. «¿En serio?», dijo ella. Una sola palabra. Pero en esa palabra estaba todo. La amargura, la rabia, la vergüenza y la comprensión de que había sido engañada tan metódicamente como lo había sido Carmen. Solo que, en la dirección opuesta, a Carmen le mintió diciéndole que él era fiel. A Beatriz, que era libre. Había utilizado a las dos, las había considerado a ambas peones en su juego. Marcos por fin habló, rápido, atropelladamente, saltando de una cosa a otra, como alguien que intenta apagar un incendio en 3 habitaciones a la vez. Esperad, esto no es lo que parece. Los documentos son un borrador. Solo quería saber cuánto valía el piso, para hacerme una idea. Los billetes son para un viaje de negocios. Tengo unas negociaciones allí. Beatriz es una compañera. Trabajamos juntos en un proyecto. Carmen, lo has entendido todo mal, puedo explicarlo. Pero cada nueva explicación contradecía la anterior. Una compañera, pero los billetes a su nombre. Un borrador, pero con sellos y una firma falsificada. Un viaje de negocios, pero sin billete de vuelta. Las palabras se le escapaban como monedas de un bolsillo roto. Y con cada segundo que pasaba, eran menos. Y el silencio en el despacho, más denso. A los 5 minutos, el capitán Torres levantó una mano, con la palma hacia adelante. No fue un gesto brusco, pero bastó para que Marcos se callara a media palabra. Suficiente, señor Vidal. Será mejor que se calle y piense en buscar un abogado. Beatriz se fue la primera. Se giró hacia la puerta, dio un paso, se detuvo, se volvió hacia Carmen
Y ésta vio en sus ojos no hostilidad ni rivalidad, sino algo mucho peor y mucho más humano: vergüenza. La vergüenza de una mujer que había creído en una mentira ajena y ahora se encontraba frente a otra mujer a la que esa mentira había herido. Lo siento, dijo Beatriz en voz baja. No lo sabía. Carmen asintió. Lo entendía. Beatriz trabajaba como recepcionista en una clínica. Criaba sola a una hija de 5 años y vio en Marcos lo que muchas mujeres solas ven en los hombres que saben proyectar una imagen de fiabilidad, una oportunidad. Una oportunidad de tener una familia normal, un segundo padre para su hija, alguien que dijera, yo me encargo y se encargara. Marcos le contó que estaba divorciado, que el piso era suyo, que le esperaba una nueva vida. Y Beatriz le creyó, igual que le había creído Carmen en su día, solo que ella descubrió la verdad no en el silencio de su propio dormitorio, sino en una notaría ajena, delante de extraños. La puerta se cerró suavemente tras Beatriz. Marcos se quedó en medio del despacho y Carmen lo miró, a ese hombre con el que había vivido 7 años, con el que había dormido en la misma cama, al que le preparaba el café por las mañanas, y no lo reconoció. No porque hubiera cambiado, sino porque por primera vez lo veía tal como era. Todo lo que siguió aquel viernes fue rápido y desagradable, como el desmoronamiento de cualquier doble vida. La notaria Isabel Olmedo se negó a formalizar ningún documento y dejó constancia del incidente en su protocolo. El capitán Torres le tomó declaración oficial a Carmen allí mismo, en el despacho. Sacó unos formularios de su maletín, lo rellenó todo sobre la marcha y le pidió que firmara. La carpeta con los originales del contrato, el DNI de Beatriz, la impresión de los billetes, la lista manuscrita de Marcos la guardó en una bolsa de plástico para pruebas y la selló con su firma. Arturo entregó la denuncia por falsificación de firma y las copias de las fotografías de los documentos. Todo tardó menos de 1 hora. Marcos permaneció todo ese tiempo sentado en una silla junto a la pared, inmóvil, con la vista fija en un punto del suelo. No intentó levantarse ni una sola vez, no abrió la boca. El hombre que 1 hora antes había entrado por esa puerta con la sonrisa de un ganador, se había convertido en un saco al que le habían sacado el aire. Volvieron a casa por separado. Carmen, en un taxi, mirando en silencio las calles mojadas por la ventanilla. Marcos, quién sabe cómo. Ella no preguntó ni se giró. Cuando abrió la puerta del piso, la entrada estaba oscura y silenciosa, y ese silencio le pareció diferente, no vacío, sino limpio, como el aire después de una tormenta. Fue al dormitorio, sacó del armario 2 maletas grandes, una azul marino y otra negra, ambas suyas, y empezó a meter las cosas de Marcos. Camisas del estante, jerseys del cajón, pantalones de las perchas, la maquinilla de afeitar, el cargador, los auriculares, un par de libros que nunca llegó a leer, 2 pares de zapatos del zapatero del pasillo, el abrigo de invierno. Lo guardó todo con cuidado, sin rabia, como se empaquetan las cosas antes de una mudanza, cuando sabes con certeza que no volverás a ese lugar. Dejó las maletas en el pasillo, junto a la puerta de entrada, una al lado de la otra. Marcos llegó 2 horas después. Carmen lo oyó forcejear un buen rato con la cerradura. Al parecer, las manos no le obedecían. Entró, vio las maletas y se detuvo. Se quedó de pie, sin quitarse la chaqueta, mirándolas como si no entendiera qué eran esos objetos ni de dónde habían salido. Carmen salió de la cocina y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Puedes dormir esta noche en el salón? En el sofá, dijo ella. Por la mañana, te vas. Si intentas montar un escándalo, llamo a la policía. Esperaba gritos, excusas, amenazas, lágrimas, cualquier cosa. Pero Marcos solo asintió. Se quitó la chaqueta en silencio, la colgó en el perchero, pasó a su lado sin mirarla, entró en el salón y se sentó en el sofá. Se quedó mirando la pared, donde colgaba una foto de ellos dos en un paseo marítimo, de hacía 3 años, bronceados, sonrientes, felices. Carmen cerró la puerta de la cocina, luego fue al dormitorio y echó el cerrojo. Se tumbó en la cama, la misma, con la sábana limpia que había puesto 1 semana antes sobre su mentira, y lloró. Por primera vez en todo ese tiempo. No de ofensa, ni de rabia, ni siquiera de dolor, de alivio, como llora alguien que ha cargado con un peso enorme y por fin lo deja en el suelo. Por la mañana, Marcos ya no estaba en el piso. Las maletas habían desaparecido del pasillo. Las llaves estaban sobre el mueble de la entrada, y a su lado una nota en un trozo de papel. Las llaves. Lo siento. 2 palabras, con su letra apresurada y pequeña, la misma con la que había escrito la lista de tareas de la carpeta. Carmen cogió la nota, la arrugó y la tiró a la basura, junto a las pieles de cebolla y las bolsitas de té. Luego cogió las llaves
las hizo girar en la mano y las guardó en un cajón. El lunes llamaría a un cerrajero para cambiar las cerraduras. El divorcio se formalizó en 2 meses. Marcos no reclamó nada del piso. Después de hablar con su abogado, entendió que cualquier movimiento por su parte solo empeoraría su situación en el proceso penal. El abogado se lo dejó claro. El piso es privativo, heredado antes del matrimonio. No tienes ninguna posibilidad, pero sí que te puede caer otra demanda de tu mujer si te pones difícil. Marcos firmó todos los papeles en el juzgado sin decir una palabra y se dio de baja en el padrón de forma voluntaria. La jueza, una mujer mayor con cara de cansada, los miró a los dos, a su cabeza gacha y a la espalda recta de ella, y no preguntó nada más de lo estrictamente necesario. Divorciados. Punto. En el trabajo de Marcos, la historia se supo rápidamente. En su empresa, como en cualquier compañía mediana, las noticias corrían como la pólvora. Cuando le informaron al director de que uno de sus gerentes estaba siendo investigado por falsedad documental y estafa, la conversación fue breve. Llamaron a Marcos al despacho, le pusieron delante la carta de despido voluntario y un bolígrafo. Firmó, ni siquiera le ofrecieron asiento. El proceso penal siguió su curso. El análisis pericial confirmó la falsificación de la firma. Promociones Solimar S.L. resultó ser una empresa fantasma, registrada a nombre de un testaferro. El capitán Torres trabajó de forma metódica y sin prisas, atando todos los cabos. El juicio se celebró 8 meses después. Marcos admitió toda su culpabilidad, cooperó con la investigación y se arrepintió. Todo lo que puede arrepentirse alguien a quien han pillado. La sentencia, libertad condicional. La venta no se había completado, no se había producido un perjuicio económico y no tenía antecedentes. Carmen no buscó que fuera a la cárcel. Para ella era suficiente. Había perdido todo lo que planeaba conseguir. El piso, la esposa, la mujer que lo esperaba con las maletas, el trabajo, la reputación. Para un hombre que había pasado 7 años construyendo un castillo de naipes, el derrumbe fue castigo suficiente. Beatriz rompió todo contacto con él el mismo día que supo la verdad. 6 meses después, Carmen se cruzó con ella por casualidad en un centro comercial, en la sección de calzado infantil. Beatriz estaba eligiendo unas botas para su hija. Una niña pequeña con coletas revoloteaba a su lado, tirando de la manga de su madre. Sus miradas se encontraron. Beatriz palideció un poco, pero no apartó la vista. Se acercó ella primero. «Hola, Carmen, nunca te lo dije». No encontré las palabras en ese momento. Gracias por no haberme involucrado. De verdad no sabía nada. Me dijo que estaba divorciado, que el piso era suyo. No se me ocurrió comprobarlo. Me lo creí. Fui una idiota. No fuiste una idiota, dijo Carmen. Creíste. Yo también creí durante 7 años. Beatriz asintió, abrazó a su hija y se fue. Carmen la vio alejarse y pensó que esa mujer también había sido una víctima. Simplemente ocupaba otra silla en el mismo despacho. Pasó un año. Carmen seguía viviendo en el piso de su abuela, en el tercero de un viejo edificio de ladrillo visto. Cambió las cerraduras, empapeló de nuevo el dormitorio, eligió un gris claro, tranquilo, sin dibujos y tiró el colchón. Llamó a unos mozos que lo bajaron por la estrecha escalera maldiciendo en las curvas. Compró uno nuevo, de otra marca, de otro tamaño, para que nada se lo recordara. Le puso ropa de cama nueva, blanca, sencilla, de buen algodón, y la primera noche en el nuevo colchón durmió tan profundamente como no lo había hecho en muchos meses. En el trabajo, Carmen consiguió un ascenso. La hicieron editora jefa. 6 meses después, empezó a dar clases por las tardes en un curso de edición para autores noveles. Resultó que se le daba bien explicar, con paciencia, yendo al grano, sin condescendencia. La gente se sentía a gusto con ella, y al principio no entendió por qué. Luego lo comprendió. Había adquirido esa serena seguridad que tienen las personas que han sobrevivido a una traición, y no se han roto. No era dureza ni cinismo, era precisamente seguridad, una seguridad tranquila, como la voz de su abuela. Y además, Carmen empezó a coser. Sucedió casi por casualidad después del divorcio. Buscaba algo con lo que ocupar las manos y la cabeza, para que las tardes no se le hicieran tan largas. Compró una máquina de coser, telas, hilos. Empezó con cosas sencillas, fundas de cojín, servilletas. Luego probó con la ropa de cama, cortar, coser, rematar las costuras. Descubrió que le salían las puntadas rectas, el corte preciso, que tenía sensibilidad para las telas. Empezó a hacer juegos por encargo, de buen algodón, con acabados a mano e iniciales bordadas.
Su amiga Marta, la misma a la que le había enviado las fotos de los documentos aquella noche, fotografió un juego terminado sobre un fondo bonito y lo subió a las redes sociales. Esa misma tarde le llegaron 4 encargos. Una semana después, 12. Al mes, Carmen se dio cuenta de que no daba abasto. 6 meses después, tenía un taller, una pequeña habitación en el edificio de al lado, con una gran mesa de corte, 2 máquinas y estanterías llenas de rollos de tela, y 3 ayudantes. Vera, una jubilada con manos de oro, que había cosido toda su vida y podía distinguir el percal del satén con los ojos cerrados. Asia, una chica joven recién salida de la escuela de diseño, rápida y trabajadora, y Tamara, una mujer silenciosa de mediana edad que vino por un anuncio y resultó ser la mejor bordadora que Carmen había conocido. Trabajaban las 4 juntas, tomaban té con pastas en los descansos y escuchaban la radio. Y en el taller siempre olía a tela nueva y a plancha. Carmen llamó a su estudio Sábanas Limpias. Sus amigas le decían que era un hombre extraño, demasiado simple. Necesitas algo más elegante. Pero Carmen sabía que en esas 2 palabras estaba todo su viaje. Aquella tarde, en que decidió cambiar la ropa de cama y levantó la esquina del colchón. La decisión de no gritar, de no llorar, sino de fotografiar y volver a colocarlo todo en su sitio. La voz de su abuela hablando del suelo que pisas y la nueva vida que había empezado el día que hizo la cama con una sábana limpia sobre una mentira ajena y siguió adelante. A veces, por las tardes, al terminar el trabajo en el taller, Carmen volvía a casa, se quitaba los zapatos en la entrada, iba a la cocina y ponía la tetera al fuego. Se sentaba a la mesa con una taza de té y miraba el papel pintado amarillo, el de su abuela, el que nunca llegó a cambiar. Se había descolorido con los años y Vera le decía: Carmen, mujer, empapela esto de una vez, ¿por qué te aferras a lo viejo? Te ayudo en una tarde, pero Carmen negaba con la cabeza. Ese papel era parte de la casa, como el parqué que crujía, como las cortinas granates, como la grieta del techo del dormitorio que iba de la lámpara a la esquina y que seguía allí. Su abuela Pilar lo había elegido en el 83, de pie en una droguería, con el rollo en la mano, y le había dicho al dependiente: este amarillo. El amarillo es el color de un hogar cálido. Carmen bebía su té, y fuera oscurecía, y la farola del patio se encendía, iluminando los viejos tilos, y desde abajo llegaban las risas de los niños de los vecinos, y todo estaba en su sitio. La casa era cálida, el suelo era suyo, y la puerta, a la espalda del traidor, estaba cerrada para siempre. Gracias por haber escuchado este relato. Disculpen los errores, escriban en los comentarios qué opinan. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.